Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Hoy pues me tocó hablar permítame, me tocó hablar o exponer el tema de mentiras que las mujeres creen sobre el matrimonio. Y pues yo creo que todas las que estamos aquí hemos pasado por estas situaciones o vamos a pasar o las están pasando, ¿verdad? Así que quiero decirles, no soy consejera matrimonial, no lo sé todo, pero me sorprende cómo Dios me ha enseñado y ha fortalecido mi matrimonio. Y yo soy como aquellas personas a las que Jesús sanó y se fueron gritando diciendo, hey, Jesús me sanó. Entonces yo soy una de esas personas que dice, Dios, Jesucristo, gracias a Él, mi matrimonio se fortaleció, mi matrimonio se enderezó. Así que le doy muchas gracias a Dios porque me da la oportunidad una vez más de fortalecer mi matrimonio y de aprender. Y pues vamos a comenzar. El libro empieza diciéndonos lo bueno que es el matrimonio. Es el diseño perfecto que Dios hizo, el matrimonio. Es un regalo. Y debe de haber gran gozo en el matrimonio cuyo centro es Cristo. Pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no se da este gozo en el matrimonio y cuando estamos en Cristo? ¿Por qué hay esto? Pues nos vamos a Génesis 3 al inicio. Y cuando tomábamos un diplomado, la maestra que nos enseñaba decía, la hora más oscura. Y sí, fue la hora más oscura, porque fue cuando nos separamos, cuando el enemigo quebrantó ese diseño perfecto que tenía del matrimonio y nos alejó de Dios. Hay algo que me impresiona y es esta lucha que tenemos constantemente entre el hombre, entre el esposo y la mujer. Y cuando nosotros leemos Génesis 3, en el capítulo 16, fíjense las consecuencias de la acción de la desobediencia de Eva. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Todo lo que vino a ser el enemigo, todo lo que fracturó y que hasta hoy en día cargamos ese pecado, cargamos con esa desobediencia. Pero hay algo hermoso y lo que venía diciendo la hermana Esther ahorita, y que yo lo medité también y decía, Dios diseñó el matrimonio para que reflejara el evangelio y la historia de la redención. Y yo pensaba y decía, pero la redención, Jesús vino después, ¿cómo? Y platicaba con el pastor y decía, recuerda, Marcela, que tenemos un Dios eterno, un Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro. Y él sabía que el hombre y la mujer iban a caer. Y él ya tenía el plan perfecto. Y era Cristo. Ya sabía, él no hizo máquinas. Él no hizo máquinas que digan, sí, tenemos que seguirle y obedecerle. No, él hizo corazones que voluntariamente siguiéramos a nuestro Señor. Y es por eso cuando leemos Génesis más adelante, en Génesis 3, donde dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué hizo Dios para poder darles esas ropas a Adán y Eva? Tuvo que hacer un sacrificio. Y ahí se anuncia la llegada de Jesucristo, que nos iba a revestir de nuevo y iba a poder conectar lo que el enemigo fracturó. Solo en Cristo podemos volver a tener ese diseño del matrimonio que Dios originalmente tenía y que el enemigo quebrantó. Pero bueno, esta es una explicación que quería darles, que cuando yo escuché en ese diplomado que tuvimos, me asombré, dije, wow, Dios nos estaba ya anunciando la llegada de nuestro Señor Jesús. Entonces,
Vamos con la primer mentira, que dice, necesito un esposo para ser feliz. O podríamos decirlo, necesito casarme para ser feliz. El estudio muestra que cuando una mujer se casa con el único propósito de encontrar la felicidad, va a encontrar frustración. Es lo único que va a encontrar. Y también terminamos en relaciones no planeadas por Dios. Así que es mucho más difícil. Pero Dios es bueno y misericordioso y créanme que si llegasen a estar en ese tipo de situación, Dios restablece y hace nuevo todo. Así que, bueno, lo que el estudio nos enseña es eso, a no estar pensando o creyendo que el gozo proviene del matrimonio o de un hombre, porque no es así. Nosotras tenemos que entender que nuestro gozo, nuestra satisfacción, viene de nuestro Dios. Me gusta mucho el Salmo 29. No recuerdo si es el 29 o es el 30. Salmo 29. No recuerdo, pero el Salmo dice así. Dice que sacíame de ti, oh Dios, para poder cantar hasta los últimos días de mi vida. Y es eso, nosotras tenemos que entender, que aprender a que nuestra satisfacción no solamente la llena nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y tenemos que conectar bien eso y no creer que un hombre va a sustituir eso. Me gusta mucho ver el ejemplo de la chava que ponen ahí, que ella estudió la carrera y tenía su novio y pues era una persona que también era creyente como ella. Y ella se aferró a él, dijo, no, él es para mí, él es para mí, se casa con él, descubre que él es solamente un creyente de banca, que solo va y se sienta a la iglesia, y ella se da cuenta de que juntos no crecieron espiritualmente y que ella entra en una mortandad espiritual. Y eso pasa cuando nos aferramos y queremos hacer el trabajo de Dios. Yo creo que mi felicidad viene de este hombre. Y es que en esa etapa de enamoramiento nos aferramos, pero cuando nosotras nos enfocamos en nuestro Señor y nos dirigimos hacia Él, Él nos da la sabiduría y nos quita cualquier afán de ese tipo. El testimonio de Nancy es bien poderoso porque dice, yo entendí las dos partes, el tiempo de estar sola y el tiempo de estar casada. Ella se casó cuando ya tenía finales de los 50 años, ya iba para los 60. Dice, y yo sí sentía la soledad. Yo sí sentía que necesitaba a mi pareja. Y imagínate, pues ya dices, no, pues ya no me casé, ya 40 y tantos, ya 50, 52, no, pues ya no me casé. Pero ella no se enfocó en eso. Dice que ella buscó la amistad de Dios. Buscó en lo que él quería para ella y encontró gozo, encontró satisfacción. Y esa mujer, ¿cómo ha ayudado a cientos de mujeres? Cómo la ha levantado. Y cuando nosotras no nos enfocamos en un hombre y nos enfocamos en Dios, Dios nos usa. Cuando somos obedientes, Dios usa la obediencia y nos levanta y podemos ser mujeres de bien, mujeres que van a ser admiradas por seguir al Señor y vas a impactar. Cuando tú mujer que estás pensando que, necesito casarme o necesito esto, pero tú sigues a Dios y dicen, wow, ella es una mujer plena, ¿cómo? Porque la plenitud la tengo de mi Dios. Y eres influencia para esas mujeres. Eres alguien que dice, wow, voy a buscar a ese Dios que ella tiene. Y eres testimonio vivo para esas mujeres. Dice eh, el libro, me gustó una parte, dice, aquí lo tenía. Dice, yo también pensaba que el matrimonio, bueno, sí, es algo que también quería decirles, son mis apuntes, porque ya ven que cuando uno anda hablando, pues se traba, ¿verdad? Pero dice que hay una parte en donde dice que el matrimonio es para hacerte feliz, para hacerlo feliz, para hacerte feliz. Y no,
Dice que el matrimonio es para glorificar a Dios y es cierto porque yo les puedo decir que cuando uno trata de hacer feliz, va a llegar un punto en donde dices, no tengo ganas o no, o sea, no es algo que no, estoy a la fuerza. Miren, mi esposo y yo somos totalmente diferentes, muy diferentes. Yo soy una persona que me encanta el rock, me encanta la música en inglés, me encanta todo eso. Mi esposo es acá de lo norteño y totalmente diferente. No. Y de repente soy de que escucho música clásica, ópera y Gerardo, así como que, ¿tú qué traes? Pero bueno, entonces antes era bien difícil que él y yo estuviéramos escuchando música porque tanto yo era de que, oh, ya ahí agropecuario, oh, sí. O Gerardo, ay, esa música de locos, quién sabe qué están diciendo, y que no sé qué. Pero hubo un tiempo en donde nos confrontamos y en donde tuvimos que entrar a consejería. Y cuando nos dedicamos a buscar a Dios, en verdad, Dios nos dio ese gozo y esa paciencia y ese interés el uno por el otro de que, pues va a escuchar su música, mira, o yo estoy viendo un video, mira, este grupo es y esta música y esta canción dice, y él, ya podíamos tener un tema de conversación. Ya no era de que, ay, voy a escuchar la música de Marcela porque la tengo que escuchar. No le gustaba y su cara era inconforme, al final se iba a fastidiar y yo también. No, pero cuando nosotros dejamos de mirarnos y empezamos a voltear a Dios, y empezamos a escuchar a Dios. Él empezó a dar esa paciencia, ese amor, ese trato, ese cuidado. Y empezamos a tener más comunicación, a tener más temas de qué hablar. Así que yo creo que Jeremías 17, del 5 al 8, encierra todo esto. A mí me encantó, me sorprende porque uno lee, pero cuando uno se enriquece con estos libros y vuelve a leer los versículos, te impactas. Jeremías, y se los voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente. Jeremías 17, del 5 al 8. Dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué tal? A veces a veces ponemos tanto la confianza en eso, que necesito un hombre o necesito casarme y nos convertimos en ese árbol raquítico, ese árbol que dice, ay, yo, mira, todos se casan o mira esto, yo necesito para ser feliz. Y no soportamos las sequías, no soportamos esos tiempos cuando deberíamos de disfrutar y de voltear que Dios tiene un plan perfecto. Y si Él se glorifica en que llegue ese momento y ese hombre lo va a dar, pero tenemos que aprender a esperar en Él, como decía ahorita el salmo que decía Maite, esperar en Él y poner la mirada en Él, en esa visión, en ese enfoque eterno, porque estamos desperdiciándonos. Cuando estamos, ay, es que no, y que no, y que yo, ahí lamentándonos, pobreteándonos, estamos desperdiciando el tiempo en el que Dios nos usaría poderosamente para impactar a otras mujeres. Así que no desperdiciemos más y desenmascaremos esta mentira que en la página 168 viene y dice muy claro, la fuente de la felicidad suprema no se halla ni se origina en ningún estado civil, no se encuentra en ninguna relación humana. El gozo verdadero y duradero no puede encontrarse en nada ni en nadie, en nada ni en nadie, aparte de Cristo mismo. La felicidad y el gozo, esa satisfacción,
solo la vamos a encontrar en Cristo. Y nos vamos a encontrar y vamos a tener una identidad y vamos a despegar. Y la siguiente, vienen muchos más puntos que recuerden, página 168, que es muy importante que los lean. Fíjense, el último punto dice, Dios ha permitido darnos todo lo que necesitamos y transformarnos a la semejanza de su Hijo. Si Él sabe que un esposo o un esposo transformado haría posible que una mujer fuera más como Jesús o lo glorifique más, Él proveerá lo que sea necesario en su tiempo y en sus designios. Él va a proveer el hombre o el cambio. Así que lean estos puntos, medítenlo y si tú creías esta mentira, esta es la verdad. Esta es la verdad que Dios nos viene a dar. Siguiente obligación, siguiente mentira. Y diría Dianita que era verdad. Es mi obligación cambiar a mi esposo o a mis hijos o a mis amigos. Me da risa porque puso Diana en Facebook. Que no era una verdad esa. Que creemos que tenemos ese deber de cambiar. Y dice el libro que como mujeres tenemos la inclinación a arreglarlo todo. Si alguien se equivoca, de inmediato lo corregimos y el instinto es casi irreversible, en especial si es que eso pasa con los que viven bajo nuestro techo. Queremos cambiar. Y entonces esta idea lo único que trae es frustración y conflicto. Y en vez de empezar a edificar, empezamos a ver tanto el defecto de nuestro cónyuge, que luego perdemos la mirada de lo que Cristo quiere para nosotras y se resaltan más nuestras debilidades o se resaltan más nuestras inseguridades o se resalta más nuestro pecado. Entonces, dice que estas creencias nos desenfocan. Esto nos desenfoca. Y entonces nuestra vida espiritual se empieza a perder. Y dice que nosotros no podemos cambiar a los demás, y sí, lo hemos visto y lo hemos leído, no podemos cambiar a nadie, y hay dos frases que dice ahí, que una amiga de la escritora maneja, dice, yo no soy la mamá de mi esposo, ni soy el Espíritu Santo, o sea que yo no lo voy a cambiar. Y más adelante nos dice, hay dos armas muy poderosas para entender esta mentira y desenmascararla. Es la vida piadosa y una vida llena de oración. Y yo siempre he pensado, una vida piadosa, pues sí, una mujer que ora, una mujer que obedece lo que Dios quiere, una mujer que guarda, que cuida su hogar, su matrimonio, cosas así, pero y siempre he estado una mujer piadosa. Fíjense que yo me puse a investigar y a ver videos, que les prometo que ese video al final de este estudio se los voy a pasar. Es de unos consejeros matrimoniales y me edificó bastante y se los voy a platicar rapidito. Por eso les voy a mandar el video. Dice de 5 características de una mujer piadosa. Claro que son muchos más, ¿verdad? Pero son 5 características que tenemos que estar alerta de que las tenemos para ver en qué estamos fallando en nuestro matrimonio. Y tenemos que entender que nuestro matrimonio está conformado por 2 pecadores. Son 2 pecadores que fallan. No solamente CL, somos 2. Y esos pecadores siempre van a tener la necesidad de arrepentirse y de buscar el perdón de Dios. Siempre. Entonces tenemos que enfocarnos también en nosotros, en nosotras. Ok. Ay, pero es que él esto, no. Vamos a enfocarnos en nosotras para poder lograr ese cambio. Y ellos decían, primera característica de una mujer piadosa es honra a tu marido, y eso lo encontramos en Proverbios 31:12. Ay, ya se me movió la hoja. Proverbios 31:12. Y aquí está. Dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Lo repito, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Somos llamadas como mujeres piadosas a hacerle el bien a nuestros esposos. Y yo lo he vivido
y lo he escuchado mucho como amiga, cuando estamos platicando, tomándonos ese cafecito, no hacemos el bien a nuestros maridos. Los empezamos a criticar y a criticar y una y otra vez. Y un estudio que yo me acuerdo que tomé decía, empezamos a hablar, en vez de hablar con nuestro marido, empezamos a hablar mal de él con otras personas. Y es como decir, es como renegar de lo que Dios nos dio, porque nuestro cónyuge, nuestro esposo, es una provisión de Dios. Y cuando nosotras empezamos a hablar mal de él, es como decirle a Dios, lo que me diste, no, o sea, está mal, te equivocaste. No. Y es muy triste escucharlo. Y yo llegué a pasar por ese momento, pero cuando yo entendí esto, dije, no, ¿cómo Dios va a estar mal? No, 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 nunca jamás. Y miren, es bien triste porque yo he escuchado de mujeres cómo han hablado de sus esposos y no han hecho el bien en él. Y han pasado que ya no están aquí, que Dios se los ha llevado. Y ahora he escuchado la otra parte donde dice, ¿y si él estuviera aquí? Con los ojos llenos de lágrimas. No valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que Dios nos da, porque tenemos una visión nosotras. Creemos que esto es así y así y así, como nos venden muchas ideas en la tele. Entonces pensamos, no, es que tiene que ser así. No, despreciamos el regalo de Dios y queremos cambiar a nuestro esposo. Pero nosotras no vamos a hacer que el cambio, va a ser Dios. Dios es el que va a hacer eso. Miren, como una mujer piadosa, nosotras tuvimos el libro de Abigail y, y ese comportamiento de Abigail cuando va con David y ve ella de lejos a David enojado con la espada ya para matar a Nabal y a todos los que estaban ahí. Y ella ya iba con todos los racimos de uvas, los panes, el vino y todo para que pues se calmara el futuro rey de Israel. Y ella pudo aprovechar ese momento para decir, es que Nabal es un necio, o sea, pero es que es así y así, y aprovechar ese enojo para vengarse de su esposo. Pero ¿qué hizo ella? No le tomes esto a mal a mi esposo, empezó a disculparse por su esposo. Una mujer piadosa, que a pesar del hombre que tenía ella honraba a su esposo y le daba su lugar. Tenemos un ejemplo muy claro de eso en Abigail, que ya leímos eso. Entonces, eso es una mujer piadosa. Segunda característica, aceptar la situación en tu vida con un corazón gozoso. Aceptar. Fíjense, eso nos pasa también con los hijos. Ahorita que decía China, de la situación que pasa y con los esposos. A veces esas situaciones nos orillan a buscar a Dios. Miren, yo también tenía problemitas, bueno, todavía con Evita para que aprenda a poder entender bien la escuela y tiene sus bajas y sus altas. Y yo me acuerdo que una vez me encontré tirada en el piso llorando y llorando. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y de repente sentí eso de que si Eva no estuviera así, yo no estuviera orando. Y me di cuenta, pues es que hasta Dios usa estos momentos. Porque cuando nos pone estos momentos, nos acerca a Él de una manera maravillosa. Así que estos momentos de aceptar la situación en tu vida con gozo, entender que esto nos está formando, que ese marido que tú tienes, ese marido necio que tú tienes, está sacando algo que Dios quiere transformar en tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. Dios va a trabajar en tu vida. Así que ten gozo. Me encantó el ejemplo que dieron estos señores de Primera de Samuel 15:22, porque también a veces en ese tipo de cosas decimos, ay, este hombre no me deja hacer, yo quiero lograr cosas como mujer, pero él no me deja, o yo quiero hacer esto en la iglesia y no puedo, no tengo el apoyo. Y en Primera de Samuel, aquí se me voló porque tengo pero aquí ya lo encontré rápido.
Primera de Samuel 15:22. Fíjense lo que, y ese ejemplo me impactó. 15:22. Pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. A veces queremos hacer cosas y sacrificios, pero lo único que Dios quiere es que seamos obedientes, que amemos a nuestro esposo. Ama a tu esposo. Ama las circunstancias en las que estás, gózate, porque yo estoy transformando algo en ti que ahorita no vemos, pero que sí vamos a ver en un futuro. Les repito, cuando somos obedientes, Dios obra. La otra que ellos decían era, Primera de Corintios 15:8, también se las quiero decir porque me encantaron los versículos. Primera de Corintios 15:8. Sí es, Primera de Corintios 15:58, aquí está. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que nosotras hacemos, orar por nuestro esposo, ser diligentes en la oración, nada de esto va a ser en vano. En verdad, todo esto va a ser útil. Ahorita no lo podemos ver, pero va a ser útil. Tú sigue siendo esa mujer piadosa, no te canses, porque todo va a tener su recompensa. Y la otra que decía, acepta con gratitud y con contentamiento. Y Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría al Señor. Les repito, alégrense, alégrense. Algo que decían es que no tengamos esa gratitud o ese contentamiento de que, ay, sí, pues, tengo que estar contenta con el hombre que me tocó. Ay, no, es un contentamiento sincero, no resignación. No es aceptar con gratitud y contentamiento. Y como les decía ahorita, cuando nosotros nos dirigimos la mirada hacia Él, Dios va a empezar a obrar. Cuando estamos gozosas, cuando vamos por la mañana y decimos, satisfáceme, Señor, con tu palabra, con tu presencia, y hazme cantar aunque esté en las situaciones difíciles hasta los últimos días de mi vida. Así como dice ese salmo, no recuerdo cuál es, pero también se los voy a pasar. En verdad, Dios empieza a obrar en esa persona, empieza a transformar poco a poco, y te vas a sorprender, así como me pasó a mi Yajer. Muchas cosas Dios las fue transformando en él y en mí, muchas, y crecimos. Dimos ese paso y crecimos espiritualmente, porque ni él ni yo crecíamos. Él crecía, yo me venía para atrás, él se iba, y luego cuando los dos decidimos voltear a nuestro Señor, crecimos. Dios dio ese crecimiento. Dice otra, tener gratitud con lo que Él nos da. Otra vez, tener esa gratitud, siempre agradecer al Señor. Y nos decían otro, perdonemos. Perdonemos la falta de nuestros esposos, porque a veces, y si es difícil, miren, a mí me ha tocado escuchar a muchas mujeres y digo, ay, Dios mío, ¿cómo perdonar esa ofensa? Pero si Dios la perdona, tenemos que tener bien en claro que Dios nos perdonó y entregó a su Hijo para salvarnos y liberarnos. Y cuando nosotras entendemos quiénes somos nosotras, en ese salmo, en ese salmo decía que Dios despliega los pecados más oscuros, más ocultos de nosotras. Y a veces nosotros nos sentimos muy ofendidas con lo que nos hacen, pero hey, tú también eres pecadora y Dios conoce ese pecado. Tenemos que tener ese corazón de perdonar, porque el perdonar tal vez no vaya a cambiar a esa persona, pero a nosotros nos trae, si tenemos falta de perdón, a nosotros nos trae problemas espirituales, nos llena de amargura. Y no solamente eso, está comprobado que hasta físicamente nos hace daño la falta de perdón. Así que aprendamos a esperar en el Señor. Seamos perseverantes en la oración y Dios obrará en el momento oportuno.
Así que aquí la mentira es contrarrestada con eso. ¿Cómo podemos contrarrestar? Y búsquenla en el final, la verdad de que yo puedo cambiar a mi esposo. Si yo puedo cambiar a mi esposo y a mis hijos, y yo, no, no es verdad. Tú no puedes cambiar a nadie. Eso solamente le corresponde a Dios. Y Dios lo hará en su momento. Y nosotras tenemos que enseñarnos a ser una mujer de oración y caminar como esas mujeres piadosas, como esa Abigail que conocimos, como esa Esther que conocimos. Dios nos ha enseñado mucho. Me ha gustado mucho en Café de Mujeres como la hermana Esther decía que hemos pasado por expedición, por este libro, por Abigail, por Esther, he aprendido esto y todo. Y yo dije, wow, todo eso hemos aprendido y hemos crecido. Sigamos, no nos desanimemos, aunque nuestro esposo esté así o aunque esta situación esté así, Dios va a cambiar, pero lo sorprendente es que Él está trabajando ahorita en nuestras vidas. Él está obrando ahorita en nuestras vidas, aunque no lo podamos ver. Así que yo hice la hojita así que hicieron en el WhatsApp, de que estas son las mentiras. Estas son, necesito un esposo para ser feliz. Es mi obligación cambiar a mi esposo. Yo sí creía la de abajo. Yo sí creía que es mi obligación, pero yo decido dejar esa mentira y dejar que Dios obre en mi vida. Hacía una pregunta en el libro, no recuerdo dónde está, y decía, ¿qué pasaría si nosotras dejáramos que Dios obrara en nuestro matrimonio? ¿Qué pasaría? Yo la leí y dije, ay, pues la respuesta es, sale del alma, todo iría muy bien, pero qué difícil era dar ese paso, ¿verdad? Pero no es imposible. Seamos esas mujeres piadosas y demos ese paso. Yo quiero hacer unas preguntas que tengo aquí y, y se la quiero hacer la primera. Se la iba a hacer usted, hermana Tere, pero no, mejor no. La dejamos para el último. Entonces se la quiero hacer a Airi. Airi, yo sé que eres la más joven aquí de las que está casada. ¿Cuánto tienes? No, no has cumplido el año, ¿verdad que no? En agosto cumplo el año por el civil, pero ya por el religioso llevamos 9 meses. 9 meses, bien poquito. Entonces, la pregunta, ya te la había hecho, ya te dije, ya te la he hecho, pero te la vuelvo a hacer y para que las demás la escuchen. ¿Qué expectativa tenías antes y luego de casarte? ¿Y de qué te diste cuenta que no era real? ¿Verdad? Porque tú tenías una idea cuando te ibas a casar, como muchas de las que estamos aquí, luego te casas y dijiste, bueno, esto no era así como yo lo pensaba. ¿Y cómo has trabajado, cómo Dios te ha mostrado eso, verdad? En cómo manejarlo. Bueno, antes que nada, Duque y yo de novios duramos 7 años. O sea, a los 5 años me propuso matrimonio y gracias a Dios, yo recuerdo que en toda la relación de novios me hacían muchos comentarios, muchas personas. Ay, es que ahorita están de novios, llevan un mes. Me acuerdo que me hacían mucho de novios. Llevan un mes, al rato vienen los problemas, como si fuera algo que es algo que se tiene que esperar, o como en lugar de a lo mejor aconsejar algo bueno, decían, ahí vienen los problemas. Y yo, pues, todo el tiempo de novios decía, ¿cuándo va a venir el golpe? ¿Cuándo va a venir el golpe? O sea, más que soy una persona muy ansiosa, gracias a Dios, esos 7 años, Duque y yo nos llevamos muy bien, en serio. Somos muy diferentes, muy diferentes. Tenemos el carácter totalmente diferente. Duque puede ser muy organizado en unas cosas, yo puedo ser muy organizada en otras cosas y él no. Pero gracias a Dios, de novios nos llevamos muy bien y teníamos algún problema y ayudó mucho la forma de ser de Duque, que él decía, no me voy a ir hasta que lo arreglemos. Y recuerdo que una vez hubo una situación y hasta regresó a mi casa y habló con mis papás. Me dijo, tú no vas a bajar, yo voy a hablar con tus papás. Y ahí todo quedó muy bien arreglado. Y ya de casarme, pues yo decía, no tenía muchas expectativas, así, no me hice muchas ideas. Soy una persona muy ansiosa, no me hace bien hacerme muchas ideas, aunque me las hago. Pero yo sabía que me iba a llevar muy bien con Duque. O sea, yo decía, me llevo muy bien con él, de casados, pues, súper bien, o sea, nos vamos a llevar muy bien y todo. Y no digo que no, o sea, sí nos llevamos muy bien, pero es la expectativa que estoy hablando de novios.
Y recuerdo que todo estaba muy bien, hasta unos meses antes de la boda, unas compañeras del trabajo empezaron a aconsejar los consejos. Ya eran unas personas, unas compañeras ya casadas, años de matrimonio, y otra vez volvían los mismos comentarios que me hicieron de novia. Espérate que venga el golpe, espérate que venga el golpe. Entonces yo decía, ah, caray, y me empecé a crear como que un miedito de que, bueno, pero si Duque y yo nos llevamos muy bien, a lo mejor casados ya no, o a lo mejor, aunque siempre vivíamos juntos, pegados en todas partes y convivíamos mucho, pero yo decía, a lo mejor, pues ya viviendo juntos, ya no, yo voy a llegar a la casa, el cambio va a ser para mí porque yo voy a llegar a la casa y Duque ya lleva 2 años viviendo aquí, él ya tiene su forma de trabajar en su casa, ya tenía sus mecánicas, y si yo no encajo bien en esas mecánicas o en sus, no sé, me empezó a dar mucha ansiedad, pero gracias a Dios, todo eso se lo comentaba a Duque, le decía, oye, mira, mis compañeras me dicen esto, pero me acordaba de lo que Dios decía, o sea, de las cosas que Dios dice en la Biblia, de que el hombre es la cabeza del hogar y todo eso, y ya como que se me tranquilizaba y yo decidía creer en eso, o sea, yo decido creer en eso y gracias a Dios esa ansiedad y todo se quitó. Mis compañeras hacían sus comentarios, pero ya tomaba yo la decisión de si los aceptaba o no, o le hacía caso o no, pero siempre en la mente estuvo presente de lo que Dios pensaba para nosotros, y siempre en mi mente yo decía, Dios tiene preparado a Duque para mí, o sea, Dios preparó a Duque para mí, Dios preparó a Duque para mí, no sé, a lo mejor cada situación es diferente, pero Dios lo tiene preparado para mí, y si va a haber algún problema, pues vamos a salir y lo vamos a arreglar de la mano de Dios. Y ahorita pues ya estando 9 meses, ya poquito de casados, pues me di cuenta que no, o sea, que efectivamente nos llevamos mucho mejor. Justamente es lo que le dije a Marce, que ayer estaba hablando con Duque y le dije, ay, bello, siempre me acuesto yo y Duque se acuesta en el estómago, siempre. Y yo le digo, ay, bello, ¿no te das cuenta que nos llevamos mucho mejor ahorita de casados que de novios? O sea, teníamos ya la idea de que de novios nos llevamos muy bien, pero ya de casados es muy diferente, y hasta veo ya otra cara de Duque de mucho más protector, cosa que a lo mejor de novios sí lo era, pero no estaba conmigo todo el tiempo, y ahorita Duque es muy protector, es muy cuidadoso. Entonces sí, sí, se acertó la idea que yo tenía, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque si yo hubiera escuchado a lo mejor los comentarios de mis compañeras y me hubiera guiado por las cosas que decía, a un hombre no le tienes que dejar el dinero. En cuanto llegue su quincena, se lo quitas todo. Se lo quitas todo. Me decían esos comentarios a mí. Y yo, no, yo prefiero dárselo a Duque porque él administra mejor que yo. O sea, pero no, pues no decía nada de eso, ¿verdad? Pero sí me hacían muchos comentarios que yo decía, no, aquí lo que Dios dice y lo que Dios manda, porque si no me voy a perder en mis ideas y en mi ansiedad y todo. Pero gracias a Dios, y esas eran las expectativas que tenía, el miedo que se me generó por esos comentarios, pero ya con la ayuda de Dios, cómo se aterrizó y todo ha ido muy bien, gracias a Dios. Fíjate que sí, qué bueno eso. Y algo que marcaba el libro es que necesitamos decirles, tener esa plática de retroalimentación, ¿verdad? A lo mejor no es mucho el caso, pero tú lo que hiciste es decirle a que, oye, ¿sabes qué? Me dicen esto y esto, ¿no? Entonces, quieras o no, no fue el momento. Ustedes se adelantaron a ese tipo de cosas, y qué bueno, porque dices que el libro nos dice, oigan, tienen que, no es de que, ay, no, mi esposo tiene esto y esto y esto. Ay, pues me cierro y no digo nada, ¿no? No, dice, háblalo con él con respeto, con un respeto oportuno, amable, ¿verdad? Y tú llegaste, quieras o no, diciéndole, Duque, no te metiste esa idea, porque eso es lo que yo le platicaba a la hermana Esther. Yo cuando tenía 2 años de casada, yo no era cristiana, no tenía la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente. Entonces me dijo bueno, una persona me dijo, espérate que llegues a los 10 años. No, para que veas ahí sí ya no va a haber nada. Me dijo muchas cosas y a mí
yo me quedé, no, ya, y yo soy muy a la defensiva, yo siempre como que me protegía de todo, entonces llegué de que, y sí, efectivamente, yo misma preparé la llegada a un conflicto, pero lo que nos dicen las personas, pero qué ejemplo tan padre que tú decías, no, Dios tiene algo que para mí, y tú te protegiste con la palabra, tú orabas, qué importante es eso, ¿verdad? Y sí hay un cambio muy drástico cuando no tienes al Señor, cuando no tienes a Cristo, cuando no tienes la mirada ya y cuando no lo tienes, ¿verdad? Te dejas llevar por esos comentarios de esas personas. Así que, pues muchas gracias, Airi, qué bonito tu testimonio y gracias a Dios por su matrimonio y que siga así. Otra preguntita que tengo es para Elda. Ahí estás, Elda, no te veo. Elda. Ándale, ya. Inclinaron la cámara. Ahí andas, ahí andas. Otra pregunta, otra preguntona. Bueno, tú que eres una de las jóvenes de Casa de Dios, soltera, eh, que pues ya sabes, típicos comentarios, ¿verdad? De tal vez de la gente, como decía Airi, que siempre viene la gente o la familia de que, ay, ¿para cuándo el novio? ¿Cuándo te casas? O que esto, o yo me acuerdo de que estaba una vez en una fiesta, tenía 15 años y me senté con mis primas, las que estaban más grandes, y iba un primo y me dice, cuidado, porque con ellas si te sientas, son las solteronas, ahí vas para allá, y yo, ¡oh! Dice, ¿por qué? O sea, ¿qué ideas tenemos en esa cabeza? O sea, yo todavía no conocía al Señor, pero tú dices, ay, ¿por qué son así? Entonces, tú ¿cómo te sientes? Tú como una persona madura, porque yo te conozco, todas las que estamos aquí, te creo muy madura. Creo que eso que has tenido, te ríes, Elda, no te ríes. Creo que es el ser una hija de pastor, el escuchar la palabra de Dios, tú y eres mujer, ¿verdad? A lo mejor te ha llegado esos pensamientos. ¿Tú cómo los has enfrentado con la palabra de Dios? ¿Tú cómo has vivido ese tipo de preguntas? Hola, hermanas, buenas noches. Fíjate que en la tarde cuando me buscaste para lo de la pregunta, lo platicaba con Maite y me decía Maite, pues es que yo no he sentido presión. Le digo, pues no te acuerdas desde que estábamos muy chicas, me acuerdo. Apenas llegaba uno a la secundaria o cumplía los 15 años y justamente la gente de la iglesia, la gente de la familia, le decían a mi papá, ya huele a suegro. Y digo yo, pues no sé qué loción usa mi papá porque no más nada. Entonces, sí, aunque no es como bueno, al menos en mi caso, no es como una presión así de ya tienes que buscar, ya tienes que buscar. Sí es como que una idea que va plantando, pues digamos, la sociedad o la gente alrededor, de vas a crecer para buscar un hombre con quien casarte. Entonces, sí es como una idea que estaba ahí, ¿no? Y gracias a mis papás también sembraron otras ideas de vas a estudiar, vas a trabajar, etcétera, etcétera. Sí tener una familia, tal. Pero sí estaba como esa idea y la cosa es que cuando yo crezco, siento que la que se presionaba era yo, hasta hace unos años, la que se presionaba era yo. Mis amigas se empezaron a casar, algunas no tienen a Cristo, otras sí. Algunas se casaron y ya tienen sus hijos, sus bebés, otras tienen sus bebés sin casarse. Algunas que tienen a Cristo pues ya se casaron o se van a casar. Entonces, sí, de una forma o de otra, uno va sintiendo como que todos van avanzando y uno se va quedando atrás. Y sí es como, pues a lo mejor hay lo que yo tendría que estar haciendo y no lo estoy haciendo. Pero hace poco justo le decía a Maite, lo hablaba en otra área, pero también dije, en esta área, o sea, en general, no me voy a dejar presionar, ni por mí misma. Porque pues todo tiene su tiempo, como dice la Biblia. Si no ha sido el tiempo de Dios es por algo. Y también hace tiempo, pues lo hablo con Dios, ¿verdad? Porque si es un asunto que me ha causado ansiedad en muchos momentos, lo hablo con Dios y en algún momento él trajo una pregunta a mi cabeza, bueno, creo que fue él, que decía, ¿y qué pasa si no te casas?
O sea, pero no era esta pregunta de, no, ¿qué voy a hacer si no me caso? Era una pregunta de verdad de decir, ¿qué es lo peor que puede pasar si no te casas? Y me acordaba de Moisés que le decía al Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero nada. Si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lado. Y es algo difícil porque sí tengo el deseo, pero digo, pues prefiero incluso una soltería. Suena muy difícil de decir, porque qué tal si se me cumple, pero prefiero una soltería dentro de la voluntad del Señor que un matrimonio fuera de la voluntad de Él. O sea, a lo mejor dentro de sus propósitos para mí no está el matrimonio, pero prefiero encontrar mi propósito en el Señor que afanarme por un matrimonio que a lo mejor Él no quiere para mí. Entonces, así es, ha sido como lo he manejado, sigue siendo un asunto que Dios sigue trabajando en mi vida, pero pues así más o menos he ido aprendiendo a agradecer por mi soltería y a disfrutarla con el Señor, a disfrutarla en Cristo y a poner mis ojos en Él. Gracias a conocerlo más en él. Y vaya que yo te veo, Maite, y la verdad es que tienes un potencial enorme y veo, digo, no, esa Maite, la verdad es que Dios la va a usar grandemente, la está usando. Así que como dice en el estudio, dice, Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Si Él se glorifica con que yo me case, entonces Él proveerá esposo. Entonces, es una verdad. Así que muchas gracias, Maite, por abrirte y por comentarnos esto. Siguiente pregunta. Elda. Ay, perdón, Elda. Ay, ya otra vez me volví a equivocar. Ya saben cómo soy yo, pero bueno, ya saben a qué van dirigidas. La otra pregunta es para mi hermana Miriam. Mi hermana Miriam, la conocemos, sabemos que es de gran bendición, como siempre. Y sabemos por la situación, la prueba tan difícil que usted pasó en esa separación que tuvo. Y mi pregunta es, ¿en algún momento a usted le llegó esa mentira de necesito volver a casarme para ser feliz? Sí, hermanas, cuando enfrenté lo del divorcio, atravesé esta mentira. Al quedarme sola, pensé que el hombre es el que te da la felicidad. No, no estoy diciendo que no es tu complemento, que no puedes ser feliz, pero cuando yo atravesé eso sentí que se me desboronó todo. ¿Por qué? Porque en el centro de mi vida yo tenía al papá de mis hijos y no tenía al Señor aún siendo cristiano. Entonces, cuando se desbarata mi matrimonio, se me desborona todo. Me siento defraudada, triste, sola, caída, desamparada. Empiezo a experimentar cosas así, pensando que la felicidad realmente pues la había perdido, ¿verdad? Al perder al papá de mis hijos. Pero esa es una mentira que el enemigo utiliza. Gracias a Dios porque nunca me solté de la mano del Señor. Yo ahorita estaba viendo que realmente, pues realmente en este mundo caído, ¿verdad? En el que nosotros vivimos, ni los casados, ni los solteros, o sea, vamos a estar exentos de penas, ¿verdad? Ni de problemas, ni de decepciones, porque estamos en este mundo. Pero realmente cuando nos tomamos de la mano del Señor y podemos ver que Él es el que es el centro de nuestra vida, el que ya nos conoce, dice que conoce todos el número de nuestros cabellos, conoce desde que nacimos y estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no conocerá ese caminar con Él? Pero estamos en una vida de engaño en la cual nos llenamos de temores cuando no ponemos al Señor Jesucristo como centro de nuestra vida. Y realmente cuando lo ponemos a Él, empezamos a entender que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un abogado fiel, que tenemos nuestro sustentador, que también tenemos un marido fiel, las que somos o hemos estado casadas, pero Dios para cada una de nosotros embona en la necesidad que tengamos. Entonces, es bien maravilloso que a pesar de lo que yo pasé y sufrí, porque sí, batallé mucho para digerir, no les voy a decir, ay, nomás sufrí un mes, no. Fue digerir y poder aceptar que me había equivocado, que había puesto en el centro de mi vida como un Dios al que Dios me había dado por esposo, ¿verdad? Cuando ese lugar
le correspondía a mi Señor. Y me encanta mucho que dice en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Qué protección tan maravillosa tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no necesitamos más que reconocerle. Cuando aprendemos a reconocerle en nuestra vida, cambia el panorama de nuestra vida. Porque a veces experimentamos en ciertas, no nomás en el esposo, en una hija, o en otra persona, o en el trabajo, lo vestimos como Dios. Pero realmente, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿De quién depende nuestra seguridad y nuestro caminar? Solamente del Señor. Entonces, pues yo no fui una persona que estuvo exenta de esa mentira, pero qué hermoso es cuando nos podemos tomar de la mano del Señor y saber que Él camina delante de nosotros y que tanto, como dicen, a diestra y a siniestra, pues volteamos y el Señor nos cubre, ¿verdad? De manera tan maravillosa cuando somos así. Entendemos sus mandamientos, los guardamos y pues realmente Él camina con nosotros. Es lo que les puedo decir. Wow, gracias, hermana. Muchas gracias por ese testimonio tan hermoso. Y sí, pues es que realmente cuando nos ponemos a pensar no tenemos poco, tenemos a Dios. O sea, es mucho lo que tenemos. No necesitamos buscar porque tenemos demasiado. Otra pregunta a mi hermana Tere, no la había visto, pero ya la vi. Y era igual a la de Airi. ¿Y por qué? Airi tiene 9 meses de casada. Mi hermana Tere tiene 45 años de casada, gracias a Dios. Es una bendición y es uno de mis ejemplos. Yo siempre se lo he dicho a ella y a otras hermanas, como la hermana Miriam, que son un ejemplo para mí desde que llegué al Evangelio. La verdad eran mi modelo de que yo quiero llegar a ser así, o sea, yo quiero guiar así a mis hijos. Entonces, hermana, yo le hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque usted se casó no teniendo a Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué expectativa usted tenía del matrimonio? Y luego se casa y con qué se encuentra. Y luego después, ¿cómo le mostró Dios llevar eso? Bueno, cuando yo me casé, tenía 20 años, ¿verdad? ¿Qué expectativas tenía? Pues en ese tiempo, sí, así se decía, te presionaban de alguna manera. Yo no siento que me haya casado presionada en que me iba a quedar, porque decían que después de los 16 o 17 en ese tiempo, que era mi época, si no te casabas a esa edad, decían que ya te habías quedado. No, yo tuve 3 años de novia con Ernesto y tuvimos una bonita relación. Nos conocimos en el trabajo, nos llegamos a querer mucho y tomamos la decisión de casarnos a los 20 años. Yo lo único que siempre les di el consejo y se lo sigo dando a los jóvenes, y bien metiche yo, a mí me encantó haber tenido a mis hijas bien pronto, porque puedo decir que bien joven, me siento joven todavía y ya los veo grandes y ya tengo nietos. Pero yo siempre he pensado, y ese consejo se lo di a Claudia, le dije, Claudia, espérate, he perdido 1 año, convive con tu esposo, ¿por qué? Porque a veces cuando no te conoces completamente, a veces quisieras tener esa armonía, esa comunicación, porque no es lo mismo el noviazgo que ya casado. Casado ya es diferente, pero cuando tienes hijos, pues ya te abocas más a los hijos, las responsabilidades, los gastos, las preocupaciones, las enfermedades. Entonces, ya dejas como que en segundo plano el matrimonio y no está bien. Por eso mismo yo a veces a las jóvenes les digo, no se olviden, primero antes que nada, bueno, yo no conocía en ese tiempo al Señor, yo les decía a mis hijas, primero es tu marido y luego tus hijos y ya, ¿verdad? Después de que ya me casé y las tuve, a los 2 años yo le doy gracias a Dios porque hubo una hermana que tuvo, pues yo le puedo decir que Dios la usó. Fue la hermana Varela, la hermana Noemí Varela y mi hermana Miriam, que ella nos compartió de Cristo. Tanto a Miriam como a mí nos compartió de Cristo en el trabajo. Éramos 3, trabajábamos. Yo era la única casada y ellas 2 eran solteras. Luego se casa al año Miriam y luego también Noemí.
Pero ella todos los días en la hora de la comida me compartía del Evangelio. Yo nomás la veía y yo decía, ay, otra vez ya viene esa hermana. Ay, no, yo te digo la verdad, hija, y le pido perdón a Dios, pero Dios no se cansó, ¿verdad? Que tuvo misericordia de mí y un día me alcanzó. Te puedo decir que me alcanzó en un muy buen tiempo. Tenía 2 años de casada, tenía 3 años de casada, porque Claudia tenía 2 años y medio, no, 2 años, y Claudia, Ana, 1 año, porque se llevan 1 año entre ellas dos. Y yo le puedo dar testimonio a Dios porque Dios me permitió conocerlo, tomar una decisión por el Señor, hacer un giro de 100 grados de mi vida, de cómo lo estaba llevando. Yo creo que dentro de todo Dios siempre tuvo un plan para mi vida, porque Él siempre me guardó y nos protegió a nosotros y me permitió que yo lo conociera en un tiempo en que fue hermoso. Fue sí de hubo un bendición. antes y después, ¿verdad, hermana? En su matrimonio, o sea, sí. Sí, definitivo, porque haz de cuenta que me caso ilusionada, con muchas expectativas, pero las expectativas del mundo, de no estar sola, de sentirte amada, de sentirte protegida por un hombre. Después, cuando conozco al Señor, me doy cuenta de que Él es mi protector. Dios es el que está conmigo a cada instante. Que sí, Ernesto es una parte primordial de mi vida, porque es mi pareja, es la persona que el Señor me dio para mi vida, y lo sigo queriendo mucho. Yo creo que más que cuando empezamos de novios. Lo respeto, me doy cuenta de que, como tú lo dijiste ahorita, en el estudio, Dios de alguna manera puso la provisión de Dios para mi vida a través de él. Siempre he pensado que Dios es el que me lo dio. A veces, en un estudio que tuvimos, no sé si tú estuviste ahí o tuvieron la oportunidad las hermanas, yo me acuerdo que hubo una conferencia en la iglesia y precisamente se nos habló que a veces no agradecemos a Dios la provisión que Él nos dio a través de nuestro esposo. Porque sí, como tú decías, a veces tendemos a hablar mal de la pareja que tenemos a nuestro lado, cuando debemos de pensar que Dios nos lo proveyó y nos lo dio porque Él sabía que era para nuestra vida, que Él era nuestra pareja idónea, así como nosotros fuimos para ellos. Yo le doy gracias a Dios por haber aceptado al Señor, Marcela, y esa es la única que te puedo dar con todo el testimonio, con todo el corazón, que no me voy a arrepentir, de haber tomado la decisión de seguir a mi Señor, de haberle aceptado en mi vida, en mi corazón. Y yo les pido a las jóvenes que no se aparten, como decía ahorita mi hermana Miriam, ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, que dicen que el temor de la sabiduría es el temor a Dios, antes que todo. Y si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy agradecida, Marce, porque yo te puedo decir ahorita que ya puedo ver mi segunda generación, el ver a mis nietas al frente, alabando al Señor, en sus 15 años ya de las dos mayores, el ver que la más pequeñita me preguntó hace poquito que qué era el temor a Dios o qué era el enemigo. Y que una niña de 6 años te pregunte eso me permitió entender que el Señor me está preparando para poder llevar a los pies de Cristo a esa niña que es mi nieta, la más pequeña, que es René, y que es Jimena y es Bruno. Y yo le doy gracias a Dios por ver a un Andrés entregado al Señor, respetuoso, viniendo avivado por un sentimiento del Señor de su corazón. Y eso me ha permitido entender, y a veces yo les pido, si me explayo mucho, hermanas, les pido perdón. Pero eso a mí me permite entender que si el Señor tuvo antes que nada misericordia de mí. Porque fue a mí el que me buscó, no yo a él. Él me buscó a mí. Y si yo no lo hubiera aceptado, mis generaciones ¿en dónde estarían? Estarían perdidas. ¿Sí? Y nomás vislumbro, cierro los ojos y digo, ay, Padre, que hubiera sido de Claudia, de Ana, de Ernesto. Si a veces tomado de la mano de Dios,
Yo no te voy a negar que he pasado por pruebas porque sería mentirosa, Dios no me lo va a permitir hacerlo. Hemos pasado por pruebas muy difíciles, que si yo explayara o dijera, dirían que no es posible que estuviéramos todavía aquí. Pero te puedo decir que nada más hemos cumplido precisamente el 30 de este mes de junio pasado, 45 años de casado por la misericordia de Dios. Amén. Porque el matrimonio tiene bajas, tiene altas, es un gozo, una bendición, pero sobre todo agarrado de la mano de Dios. Cuando no estamos agarrados de la mano de Dios, sí es muy, muy difícil. Y yo les puedo dar testimonio de eso y sobre todo decirles, hermanas, que agradezco a Dios por sus vidas, porque tú, Marce y Miriam, para mí son unas hermanas que admiro y respeto, porque sé que están entregadas al Señor y han sido también un ejemplo vivo en mi vida y que en medio de las pruebas me han sostenido en oración. En esta semana ha sido muy difícil para mí porque he pasado por prueba de enfermedad, pero he visto la mano de Dios a través de mi esposo, del cuidado, del amor, y pues eso es lo que le doy gracias a Dios, que Él me ha sostenido y agradezco su amor para mi vida. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, Marce. Gracias, Miriam. Hermana, por su testimonio, porque en verdad, como les decía, ¿verdad? El matrimonio pues es temporal. Algún momento nos vamos a separar. Y como les decía de mis amigas, que escuchaba sus críticas y luego pasar por ese momento tan difícil y decir, me gustaría que esté aquí. Yo decía, ay Dios mío, gracias por el hombre que me has dado, gracias por el varón que has puesto en mi vida, ¿verdad? Una vez dijo, estábamos en un café y dijo una amiga que es viuda, dijo, no saben lo horrible que es dormir sola, sin que nadie te abrace, sin que esa persona que te abrazaba ya no esté y ya no te escuche, no saben lo pesado que es. Y yo sentía, se me puso la piel chinita y yo dije, gracias Dios, porque tengo la bendición de tener a mi esposo y porque en este momento me haces valorar lo que tú me has dado. Ya no más quejas, ya no voy a cambiar nada porque eso no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Y lo que pasa lo haces por un bien, porque estás perfeccionándonos más a la imagen de tu hijo. Así que seamos esas mujeres piadosas. Y la última pregunta, hermana Esther, yo leía en un estudio que tuvimos en SODI que decía que cuando estamos en la etapa de enamoramiento, pues todo lo queremos hacer por esa persona, todo hacemos y somos muy prontos y hacemos de acá y lo traemos, ¿verdad? Pero cuando nos casamos y pasan los años, pues ya no se da tanto eso, ya estamos más en la monotonía. Yo le quiero preguntar, ¿qué consejos nos daría? Como por ejemplo, Airi que va empezando, las que tenemos de 7 años casadas, 10, 15, 16 que pronto tengo yo, las que tienen más. ¿Qué tips nos daría, hermana, para que nuestra relación no esté estancada en la monotonía? Tengamos algo más no sé la palabra, dinámico, un matrimonio que no se estanque. ¿Qué consejo nos daría? Buenas noches, hermanas. Gracias a Dios por estos bellos testimonios, ¿verdad? De hermanas que ya tienen 45 años en ese ministerio del matrimonio, ¿verdad? Como la hermana Tere, y da fe de que el Señor ha sido parte clave allí, ¿verdad? Como igual Airi de que va empezando, ¿verdad? Y que oye, la gente que se apresura en el mundo a quererte dar consejos, pero no, ¿verdad? Lo bueno es que al conocer la palabra, volvemos a la palabra porque el matrimonio es un proyecto divino, ¿verdad? Y tenemos un modelo, y en ese modelo está el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos esa palabra que nos sostiene. Y algo que leí ahorita aquí en Colosenses 3, 18 y 19, dice, deberes sociales de la nueva vida. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Dentro de ese modelo divino de la familia, Dios marca los roles
tanto para el hombre como para la mujer. Y pareciera que el hombre, de hecho, en el orden de Dios, primero es Cristo, luego el esposo, luego la esposa. Y aunque da la instrucción de las mujeres someternos, ¿verdad? Porque conoce que somos ahí muy, dice, inquietas, pispiretas y andamos queriendo ganar terreno de más. Y entonces para equilibrarnos, a ver, sujétate a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Ya al varón le da la autoridad, pero pareciera que para equilibrarlo le dice en el versículo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, tienen la autoridad, pero ámalas y no seas áspero, ¿verdad? Porque pues la autoridad se distingue de que pues va a la cabeza, ¿verdad? Y a veces se pudiera extralimitar. Bueno, dentro de los consejos que nos decías, Marce, encontré algunos aquí en un libro que se lleva en el diplomado de matrimonios y me parecieron muy interesantes. Primero lo voy a leer para la mujer. La mujer irresistible. Una esposa se vuelve irresistible para su esposo aprendiendo a satisfacer 5 necesidades emocionales más importantes del esposo. Ahí les va. Plenitud sexual. Y ya hablábamos de esto en el tema anterior de las mujeres, ¿verdad? Lo estuvimos viendo en 2 sesiones por ahí. Entonces hay que ser una esposa que satisface la necesidad, llegando a ser una compañera sexual disponible para el esposo. Y la Biblia nos da una pauta, puede negarse, pero cuando se han puesto de acuerdo para orar, ¿verdad? Entonces la misma Biblia nos da ahí una pauta, pero aquí en este libro dice lo que él necesita y lo que ella necesita, nos recomienda para ser esa mujer irresistible, ser una compañera sexual disponible al esposo, ¿verdad? Compañía recreativa, desarrollar un interés en las actividades recreativas que él disfruta y tratar de llegar a disfrutar con ellos. Ahorita Marcia hablaba de la música, ¿verdad? Parecía muy contrario, los extremos, ¿verdad? Pero llegando a acuerdos y con ese corazón dispuesto, pues bueno, a ver, permíteme oír, ¿verdad? Entonces, ser una compañía recreativa, porque a veces, ay, no, a mí eso no me gusta. Bueno, tener disposición de disfrutar lo que a él le guste también. Un atractivo físico. La esposa se mantiene físicamente atractiva y bueno, pues hay que echar mano de la dieta y el ejercicio, peinaditas, sobre todo las chinas que siempre amanecemos con el cabello, maquilladitas, algo que no tiene que ser muy extravagante, pero ahí que nos distingamos, ¿verdad? Y se vista de una manera que se encuentre atractiva y de buen gusto, ¿verdad? No caer en excesos de vestidos, raboncitos o escotes pronunciados, de una manera sencilla, pero mostrarnos atractivas. ¿Por qué? Porque los varones son visuales, ¿sí? Ellos son visuales y ven. Entonces, hay que seguir este consejo, ¿verdad? Estar atractivas. Y bueno, la lucha, hermana, ahora en la pandemia, les digo, o todos gordos o todos greñudos, ¿verdad? Porque pues estamos allí en casa, nos decía Nancy, que se pegó allí un anuncio en el refri, no tienes hambre, estás aburrida, ¿verdad? Entonces, hay que tener ahí cuidado, porque si no, se disparan otros valores del colesterol, azúcar y otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que irnos monitoreando como parte de ese atractivo físico. Ser un sostén doméstico. ¿De qué manera? Bueno, pues estar encargadas de casa, en las tareas, cómo las organizamos. ¿Por qué? Porque la casa es un refugio donde el varón encuentra ese refugio para las presiones que vive allá afuera en la vida, ¿verdad? Entonces hay que estar organizadas para tener limpio. Mamá siempre me decía, hija, mínimo los platos y la mesa, las camas tendidas y
lavaditos los platos, la mesa despejada, porque si no, luego llegamos y ahí está el alterón de platos del desayuno, de la comida, de la cena. Entonces, mínimo eso, hermanas, para que se vea ahí limpiecito y llega el esposo, ay, disfruta de llegar y ponerse allí a gusto en casa. Número 5, admiración por el varón. Ella lo entiende y aprecia mucho más que todos. Le recuerda de sus valores y logros y le ayuda a mantener su autoestima, porque uno, hermana, con las palabras puedes descalificar, devaluar, y eso le haría sentirse con la autoestima baja, ¿verdad? Cuando alguien empieza a creer lo que otro dice de él, la autoestima empieza a decrecer. Entonces hay que evitar criticarlo, por ahí ya lo mencionaba alguien, no recuerdo quién, y estar orgullosas de nuestros esposos. Y si los apoyamos en oración, Dios los va a dar gracia ahí donde trabajan, con la gente que se mueven. Y hermana, nos vamos a sorprender de ver cómo ellos van sobresaliendo, pero porque hay una esposa ahí atrás orando por él, ¿verdad? Y esas áreas con las que tiene que lidiar. Bueno, estas son las 5 necesidades de los varones que si nosotros nos ponemos las pilas, pues vamos a ser esa mujer irresistible para el varón. Ahora, ahí les va, no todo para las mujeres, también hay para los varones. El hombre irresistible. Cualquier marido puede llegar a ser irresistible para su esposa aprendiendo a satisfacer 5 necesidades emocionales más importantes de la esposa. Primero que nada, el afecto. Porque que la esposa reciba con palabras que se le ama, tarjetas, flores, regalos y actos de cortesía, actos de servicio. ¿Verdad? Ahí como que aplicamos los 5 lenguajes del amor. Las mujeres somos muy auditivas y siempre andamos preguntando, oye, ¿me amas? ¿Verdad? Porque queremos escuchar. Y ellos piensan, no, pues ya trabajé, ya traje el mandado, ya le hice esto. No, pero yo necesito escuchar. ¿Me amas? ¿Verdad? Entonces es parte de eso, de recibir el afecto. Esa es una necesidad de la mujer. Otra necesidad, la conversación. Tenemos muchas palabras si queremos platicar y que ellos también nos digan cómo le fue en su día, acerca de sus acontecimientos de la vida, platicar sobre los hijos, simplemente los sentimientos o planes que se tengan, ¿verdad? Como lo anda practicando Airi, que dice, pues le digo, le practico, ¿verdad? A Duque, ¿verdad? Mi sentir. Eso es muy interesante porque la familia vive un ciclo vital y cuando se desprende de su familia de origen para formar una nueva familia, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Pues platicando, ¿verdad? Que es lo más complicado. Dice Amós 3:3, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Si no te pones de acuerdo, cada quien jala para su lado. Entonces no se busca unidad, hay que conversar. Otro punto que queremos nosotras, honestidad y franqueza. Nos gusta que él nos diga todo acerca de sí mismo, sin dejar cosas que luego puedan ser ahí que nos sorprendan, ¿verdad? Que él pueda hablar de sus sentimientos, ya sea positivos y negativos, cosas que vivió en el pasado o su agenda diaria o planes sobre el futuro, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, para nosotros hasta podemos orar por eso que nuestro esposo nos comenta. El sostén financiero, pues que el varón tome esa responsabilidad para proveer para la casa, alimentar y vestir a la familia, ¿verdad? Y bueno, Dios no está peleado que las mujeres no trabajen, ¿verdad? Sí se puede también, pero allí hay una doble responsabilidad, pues no podemos abandonar como quiera el rol que ocupamos en casa, ¿verdad? Tenemos ahí que cubrir, ya decíamos ahorita, pero sí, nos gusta que el varón sea el que tome esta responsabilidad. Y cuidado si trabajamos de andar diciendo, ese es tu dinero y este es mi dinero, no, porque ahí damos una pauta como de separación, ¿verdad? No, vamos a ponerlo aquí y vamos a, de una manera,
pues en común acuerdo, en unidad que pagamos y cosas así, ¿verdad? Muy bien. El último, que haya un compromiso familiar de parte del esposo para que se comprometa con suficiente tiempo y energía para el desarrollo de lo que hagamos en la familia, ¿verdad? Incluso para eventos de la familia extensa, porque pues siempre nos agrada disfrutar, ¿verdad? Allí juntos. Entonces, decía el pastor Max, ¿cuál es el primer pleito de los casados, de los recién casados? ¿Que dónde pasamos la Navidad? ¿Con tu ¿Dónde familia o vamos con mi a familia? pasar la Navidad? ¿Con tu mamá o con mi mamá? Porque siempre vamos para allá. Entonces, tenemos que negociar, ¿verdad? Aquí todo es llegar a acuerdos, hablarnos y negociar. A lo mejor Navidad con mi mamá, no sé, Año Nuevo allá con tus papás, no sé, pero el caso es platicarlo y llegar a acuerdos donde haya unidad, ¿verdad? Todas esas diferencias que hay entre el hombre y la mujer en Cristo se complementan, ¿verdad? En Cristo somos uno y no podemos decir, así soy yo y qué. No, no, no. Venga para acá. Tiene que trabajarlo y permitir que Dios le ayude, ¿verdad? Y vamos a ver mejores resultados. Y no tenemos por qué tomar lo del, ¿cómo les diré? Matrimonios del mundo. No, sí, al tal tiempo, tales problemas. No, se van a presentar conflictos, pero Dios también nos ayuda a resolver esos conflictos. Individual, de pareja, familiares, el Señor es nuestro consejero admirable, ¿verdad? Muy bien, hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y bueno, pues como ustedes vieron, es un tema extenso, muy hermoso, difícil, ¿verdad? Difícil, pero muy importante. Qué importante es trabajar en el matrimonio, lo que Dios diseñó, de ahí desprende todo, ¿verdad? Desprenden los hijos, las futuras generaciones. Qué responsabilidad tan grande tenemos en el matrimonio. Pero qué bueno que estamos buscando al Señor para dirigir lo que Él quiere. Así que, pues muchas gracias. Solamente se dieron dos mentiras, como ustedes vieron, es largo. Y yo creo que en el próximo tema igual se darán dos, porque el tema que viene es también largo. Así que, pues bueno, pues ahí estaremos monitoreando y buscando a personas para responder preguntas. Así que atentas y muchas gracias. Y permítame orar para cerrar este tema. Gracias, Dios Padre, por lo que haces, porque eres el Dios que ofició el primer matrimonio, Señor, que hizo un diseño hermoso y que ahora por medio de Cristo podemos volver a ese origen, a lo precioso que tú has formado. Gracias, Padre, porque reconocemos que somos imperfectas, que somos pecadoras, pero que tu gran amor y misericordia siempre está sobre nosotras. Y nos dices que tenemos cada mañana nuevas misericordias, que tú abres caminos en el desierto. Gracias, Padre, por este tema tan hermoso, porque nos permitiste entender que tú eres suficiente y que tú obrarás en cada uno de los matrimonios de las mujeres que están aquí. Bendito Padre, te pongo a todas estas mujeres sus peticiones por sus maridos, te pido la bendición por cada una de ellas. También te pido por las mujeres que están aquí solteras, bendícelas, guíalas, Señor. Te pido también especialmente por Loreli, que sé que está conectada, por su novio, Señor. Te pido bendigas a David, que seas con él, dale fortaleza, Señor. Y te pedimos, Padre, que lo sanes. Y Señor, dejamos este momento y gracias por tu palabra en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Listo, Maite. Gracias, hermanas. ¿Está apagado tu micrófono, Maite?